Hola maestra, se le hace la presentación del archivo de texto plano que se trabajó en el proyecto. Como podemos ver, primero aparece el nombre que va a tener la tabla y a partir de ahí vienen el nombre de las columnas con los respectivos caracteres que va a ocupar cada una. Por ejemplo, aquí Country ID podemos ver que va a ocupar 2 caracteres, Country Name va a ocupar 40 y Region ID va a ocupar 1. Ahora explicaré la ejecución del programa. Primero que nada le voy a dar a la opción A, que es la de selección y proyección. Como podemos ver, se muestra la tabla Countries con 3 columnas, el Country ID, el nombre del país y el ID de región. Aquí tenemos el query de la selección, en donde podemos elegir el asterisco, que es elegir todo, o una única columna en la que vamos a seleccionar. Aquí está la condición, que viene siendo el where, en donde podemos poner, por ejemplo, que queremos que seleccione todos los datos en donde encuentre que región ID sea igual a 3. Al darle ver resultados de la selección, me muestra resultados de la selección en la tabla llamada selección, que me arroja 6 datos, que son los países que cumplieron la condición de que su ID de región sea igual a 3. Ahora pasaré a explicar un poco esta pantalla. Tenemos 2 queries. El primero que explicaré es el normal para la proyección de nuestra tabla countries. En este query podemos ingresar en qué orden queremos ver las columnas, o si solo queremos ver una o 2 o hasta 3 columnas. Para este ejemplo voy a mostrar que primero quiero que me muestre primero el nombre, la columna del nombre, luego la de el ID de región y por último el ID del país. Al darle ver resultado de la proyección, me arroja los 25 filas de la tabla, pero podemos ver que esta vez están reordenados de manera diferente. Como podemos ver, ahora primero aparece el nombre, luego aparece el ID de la región y por último aparece el ID del país. Para esta siguiente prueba voy a elegir todos los datos de la tabla en donde el ID de región sea menor o igual a 2. Ahora podemos ver que me arroja en la tabla de selección los datos que cumplieron con la condición de que fuera menor o igual a 2. Podemos ver que solo hay 2 y 1 en la tabla. Ahora voy a pasar a explicar este segundo query, que fue el que se agregamos al final. Este segundo query cumple básicamente la función de proyección que vimos anteriormente en la tabla countries, pero esta vez para nuestra tabla de selección. Sería como si hiciéramos una selección con proyección combinada, pero lo hicimos diferente, lo hicimos paso a paso. Entonces, aquí podemos elegir que me muestre únicamente el nombre del país y el ID de la región únicamente para esta tabla de selección. Si le doy a ver resultados de la proyección, me va a mostrar únicamente el orden, la tabla de la selección con el orden que especificamos. En este caso, que primero apareciera el nombre y después apareciera su ID de región. Para esta última prueba vamos a hacer el siguiente query. Voy a seleccionar el nombre del país en donde el ID de región sea mayor o igual a 3. Esto será lo que me arrojará la selección. Vamos a ver qué pasa. Como podemos ver, me muestras únicamente el nombre del país en donde se cumplió la condición de que el ID de la región fuera mayor o igual a 3. Ahora voy a hacer la proyección de la tabla countries. Únicamente quiero que me muestre el nombre del país y su ID de región. Ahora vamos a ver qué pasa. Ahora podemos ver que en el resultado de la proyección me arroja los 25 datos que tiene la tabla countries, pero reorganizados de una diferente manera las columnas. Primero me muestra la columna del nombre y luego me muestra la columna de su ID de región. Ahora pasando al código, lo primero que explicaré será la función descriptor. En la función descriptor tenemos un arreglo de caracteres y un arreglo de strings, que luego veremos que serán importantes. Primero que nada, se abre el archivo para su lectura con FileReader. Aquí podemos ver en donde estamos abriendo el archivo de texto plano que se mostró al principio, descriptor.txt. Posteriormente, en una variable de enteros, vamos a ir leyendo carácter por carácter el archivo de texto plano. ¿Hasta dónde? Hasta que se lea la primera línea, que es la que corresponde al descriptor de archivos. Primero que nada vamos a leer hasta que encontremos la primera coma.
Cuando encontremos la primera coma, querrá decir que habremos encontrado el título. Cabe destacar que al ir leyendo carácter por carácter se van a ir almacenando en el arreglo de caracteres que vimos anteriormente y se transformará posteriormente a string para almacenar el título en su respectiva variable llamada título. Una vez leído el título, proseguimos a seguir leyendo carácter por carácter hasta encontrar comas. Cuando encontramos una coma, querrá decir una de dos cosas, que hemos encontrado un nombre de columna o una longitud de caracteres de la respectiva columna. Entonces, como vamos leyendo carácter por carácter y se va almacenando en nuestro arreglo de caracteres, vamos a ir pasando ese arreglo de caracteres al arreglo de cadenas que vimos anteriormente. Este arreglo de cadenas guardará básicamente el nombre de las columnas y la longitud de caracteres que ocupa cada una. Después de haber leído la línea correspondiente al descriptor de archivos, tenemos todo revuelto, el nombre de las columnas y la longitud de caracteres que ocupa cada una. Entonces lo que se hace es usar el método separar, pero antes de explicar ese método cabe destacar que tenemos un finally en donde no importa lo que pase, al final se cierra la conexión con el archivo que estábamos leyendo, que era descriptor.txt. Ahora sí, pasando al método separar, lo que hace básicamente es intentar hacer una conversión del string que estamos pasando a un número. Si esa conversión tiene éxito, se hace un proceso para obtener la longitud de caracteres que ocupa una columna y se almacena en su respectivo vector llamado número de caracteres. Si la conversión no tiene éxito, querrá decir que hemos encontrado el nombre de una columna, entonces se guardará en su correspondiente vector llamado columnas. A continuación se le da formato a la tabla con este método, en el que se hace uso del vector de columnas que fue separado de la longitud de caracteres en el método separar. Aquí podemos ver que se añaden las columnas al modelo de la tabla. El modelo de la tabla será explicado mejor en la sección de pruebas de caja gris de este video. Podemos ver que se abre de nuevo el archivo para su lectura con FileReader descriptor.txt, porque ahora vamos a leer a partir de la primera línea del archivo, que recordemos que esa correspondía al descriptor de archivo. Básicamente este método va llenando los datos de las filas de la tabla, fila por fila, columna por columna, longitud de carácter por longitud de carácter, y los va leyendo en otro arreglo de caracteres que posteriormente se transforman en string y se guarda en un arreglo de strings para posteriormente ser añadidas al modelo de la tabla. Vemos que al final se vuelve a cerrar el archivo con un finally para evitar cualquier error. Para la selección tenemos el siguiente código. Primero que nada debemos saber qué condición estamos tratando y con qué operador estamos tratando. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el operador igual, que dependiendo de si se trata de un asterisco, es decir, todas las columnas o no, va a ser una cosa o la otra. Primero que nada se va a ir comparando tupla por tupla si nuestra condición se va cumpliendo. Si esto se va cumpliendo, esta tupla entera es obtenida de la tabla original y posteriormente se añade a nuestra tabla de selección. Al final, la tabla de selección se le añade el modelo de selección. Vemos que se hace algo parecido cuando no se trata de un asterisco, cuando se trata de una columna en específico. Se añade la fila y por último se añade el modelo de la tabla de selección, se le añade su modelo correspondiente llamado modelo de selección. Ahora, pasando con un operador diferente que es el menor, podemos ver que se hace un proceso un poco diferente en el que primero se trata de hacer la conversión de la condición a un número para irla comparando tupla por tupla con la columna correspondiente. Vemos que es algo parecido para las demás operadores. Por ejemplo, aquí tenemos el mayor igual se hace una conversión, se añade la fila y al final se añade el modelo a la tabla. Eso es básicamente lo que pasa para todos los operadores. Aquí tenemos el menor igual, tenemos el mayor igual. Antes de entrar a la proyección, lo primero que se hace es darle formato a la tabla, dependiendo si vamos a proyectar una, dos o hasta tres columnas. Dependiendo del número de columnas que vayamos a proyectar, será el número de columnas que se le va a añadir al modelo de la tabla de proyección.
Para la proyección básicamente lo que se hace es el reordenamiento de las columnas de una tabla. Esto quiere decir que el usuario puede establecer el orden en el que se van a mostrar las columnas de la tabla, o si solo se va a mostrar una o dos o tres columnas y el orden en el que se van a mostrar. Esto primero, por ejemplo, si estamos tratando con una proyección de dos columnas, lo que va a hacer el programa es que primero va a obtener de la tabla original, es decir, de la tabla countries, los valores de esa columna para irlos pasando en la posición que le toque en la tabla proyección. Y lo mismo se va a repetir para la segunda columna de datos. Es decir, simplemente se van a reordenar de la manera que el usuario quiera. Esto hablando de las columnas verticales. Cabe destacar que las estructuras que se utilizaron para presentar los datos durante el proyecto fueron tablas, JTable. Entonces aquí voy a hacer la presentación de sus modelos correspondientes. Aquí tenemos el default table model de la tabla original que se llama model tabla ori. Aquí tenemos el modelo de la tabla de selección y el modelo de la tabla de proyección